Muy buenas tardes, queridos estudiantes de tercero A y tercero B. Vamos a comenzar con lo que es el tema de la coma. Y para ello vamos a ver la siguiente presentación. Vamos a decir que la coma es un signo de puntuación, pero acá vamos a ver lo que es el concepto y cada una de las normas que van de la 1 a la 13. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el concepto de la coma. Y vamos a decir que es un signo de puntuación. También que indica una pausa en una lectura. Es decir, que cuando nosotros estamos leyendo algo y vemos una coma, tenemos que hacer una pequeña pausa. Indica una división en las palabras o frases, ya sea porque vamos a enumerar o tal vez porque vamos a cambiar en el sentido la oración. Así también veamos este ejemplo. ¿Deseas un poco de comida antes de acostarte? Esa es la pregunta. La respuesta, no quiero dormir. O no quiero dormir. Estas dos oraciones son distintas entre sí, porque la primera está diciendo que no quiero dormir. Es decir, la persona quiere estar despierta, pero la segunda está diciendo que no quiere un poco de comida porque quiere dormir. Entonces, esos dos significados son completamente diferentes por la coma que está marcando acá esto. Es por eso que es muy importante dentro de la oración y hay que saber manejarlos. Veamos ahora la primera regla. La primera regla dice, se usa coma cuando se altera el orden normal de una oración. ¿Cuál es el orden normal de la oración que conocemos? Nosotros fuimos a su encuentro cuando llegó el avión. Aquí tenemos el sujeto y tenemos también el predicado. Es un orden normal. También tenemos el complemento, que va a ser cuando llegó el avión, ¿no? Un complemento circunstancial. Ahora, ¿qué pasaría si este complemento yo lo pongo al principio? Cuando llegó el avión, que es el complemento, coma, nosotros, que va a ser el sujeto, fuimos a su encuentro. Y el predicado. Aquí estamos viendo que el predicado está dividido en dos. Entonces, la primera parte del predicado se va a separar del sujeto con una coma. Ahí estamos viendo la alteración de la oración. En la segunda regla, usamos la coma cuando enumeramos. Entonces, un ejemplo sería, en la mochila traje un libro, cuadernos, lapiceros, un diccionario y una cartuchera. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en la enumeración hay una coma. Veamos aquí, libro, coma, cuaderno, coma, lapicero, coma. Y en vez de la coma, la I, ¿no? Entonces, estoy poniendo una coma entre los objetos. Ahora veamos la tercera regla. Utilizamos la coma para separar decimales. Por ejemplo, la casaca cuesta 34 soles con 60 céntimos, ¿no? Entonces ahí la coma está para separar los enteros de los decimales. Veamos también la regla número 4. Antes de pero y si no, ¿no? Ejemplo, trae el cuaderno azul, pero no el rojo. No me dejaste los colores, sino los plumones. Aquí estamos viendo que antes de esas dos palabras que representan un sentido contrario, utilizamos la coma. Veamos la regla número 5.
Vamos a usar la coma para delimitar aclaraciones. Ejemplo, el niño del gorro morado tiene 6 añitos. Acá, ¿cuál es la aclaración? Va a ir entre comas, del gorro morado. Esta aclaración nos está dando más información sobre nuestro sujeto. Entonces, esa información extra va a ir entre comas. El niño del gorro morado tiene 6 añitos. Entonces, en el segundo caso, veamos. El parque que tiene juegos está cerca de mi casa. Que tiene juegos es la aclaración extra. Vamos con la regla número 6, para dirigirnos a una persona o un grupo. Ejemplo, Julián, abre la puerta, por favor. Yo le estoy diciendo algo a Julián. Entonces, Julián es el vocativo. Y voy a utilizar la coma. Traigan sus agendas al escritorio, niñas. Entonces, niñas es el vocativo y es a quien me dirijo y coloco la coma antes. La número 7. Cuando el sustantivo, que es el sujeto, está en medio de la oración. Veamos. Ejemplo. Mírame, hijo. Todo está bien. Ven, Félix, toma tu comida. Entonces, aquí el sustantivo va a llegar a funcionar como el sujeto, pero va a estar en medio de la oración. Vamos a poner las comas que van a delimitar. Y en los dos casos, hijo y Félix. La regla número 8, ¿qué nos dice? Para separar el lugar de la fecha en una carta. Cuando empezamos a escribir una carta, por ejemplo, Bolivia, Perú, San Miguel, México, o tal vez Estados Unidos o la China, colocamos la coma y la fecha. El lugar y el tiempo siempre deben ir separados por la coma. La regla número 9, para separar los apellidos del nombre en listas alfabéticas. No vamos a utilizar la coma. Y esto lo vamos a ver muchas veces en las listas, ¿no? Ejemplo, García Castro, porque estamos empezando de apellidos, y vamos a utilizar una coma para referirnos después a los nombres, ¿no? Entonces estamos separando ahí los nombres y los apellidos, ¿no? Entonces claramente ahí lo estamos viendo. Vámonos con la regla número 10, que dice, entre una obra y su autor, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo que dice, ella leyó 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En este caso, la obra es 100 años de soledad y el autor es Gabriel García Márquez. Y estoy haciendo esa aclaración, utilizo la coma. En la regla número 11, con los enlaces como, es decir, por consiguiente, entonces, por lo tanto, etcétera, ¿no? Cuando utilizamos párrafos, vamos a introducir una idea, ¿no? Por ejemplo, decimos, en primer lugar, coma, debemos tener en cuenta el significado, ¿no? O, por ejemplo, por lo tanto, las operaciones básicas son 4. Después de estos enlaces, siempre vamos a utilizar la coma, ¿no? Esto lo hacemos en los párrafos. La regla número 12 que nos dice, en algunos casos junto a adverbios como generalmente, efectivamente, finalmente y etcétera. Ejemplo, posiblemente nada de lo que me dijo era verdad. Luego de estos adverbios utilizamos una coma, ¿no? Bueno, queridos estudiantes, esas son las reglas del uso de la coma. Espero que puedan poder aplicarlas en la práctica y así también en la evaluación de la videoconferencia. Muchas gracias por su atención.